todos, bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Somos el equipo Amigos del Pueblo, estudiantes del primer ciclo de la Universidad UTEC. Lo conformamos. Yo soy Grecia Salazar y estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Yo soy Mitsuo Murakami de la carrera Ciencia de la Computación. Hola, yo soy Mauricio Salazar y estudio la carrera de Ciencias de la Computación. Y yo, Ximena Nicolindo Peña, de la carrera Ciencia de la Computación. Y a continuación les explicaremos más a fondo las consecuencias del golpe de Estado en 1992, tomando las consecuencias legales, donde abordaremos la disolución del Congreso y la anulación de la Constitución. Y las consecuencias ilegales, donde abordaremos diferentes hechos como la censura a la prensa, el arresto y secuestro de opositores por parte de Fuerzas Armadas y la toma del Poder Judicial. En esta primera parte queremos darles una pequeña conceptualización sobre las consecuencias legales e ilegales. Una consecuencia legal es el resultado de un hecho o acto relativo a la ley o que tenga que ver con esta. La ley contempla que un efecto jurídico son actos que tienen origen en la voluntad del ser humano. Consideramos que la disolución del Congreso fue un hecho legal porque el presidente está facultado para disolverlo si éste ha censurado o negado su confianza a 3 consejos de ministros. Esto lo comprobamos en los 3 artículos de la Constitución de 1979, el artículo 227, el artículo 228 y el artículo 229. El 5 de abril de 1992, durante el mensaje a la nación de Alberto Fujimori, donde expresaba el golpe de Estado, las Fuerzas Armadas otorgan el respaldo y el apoyo con la decisión de disolver el Congreso. Con esto, en la capital, Lima, se registró una considerable despliegue militar. Fujimori dijo que la disolución del Congreso tenía un carácter temporal. Argumentó que el gobierno legisla por decreto y que una nueva estructura congresal y constitucional sería creada por una comisión de notables que convocaría y posteriormente sometería al referendo pueblo, fecha que no precisó en ese momento. Fujimori tachó de obstruccionista al Congreso y que éste no lo dejaba gobernar de manera óptima. Pero su principal causa era que Cambio 90, el partido oficialista, no tenía mayoría en la Cámara. Solo contaba con 32 diputados de 180 y 14 senadores de 62. Así que instauró el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, el cual fue oficializado con el decreto 25418, donde se precisan sus bases. Estoy segura que muchos de ustedes no saben estos datos acerca de la Constitución de 1979. Mauricio, ¿sabías tú que la Constitución se promulgó un 12 de julio y fue aprobada por una asamblea constituyente? No estoy muy informado del tema, pero escuché un buen dato acerca de una de las medidas en la Constitución de ese entonces. ¿Cuál? Mi papá me comentó que una de las medidas más trascendentales de la Constitución fue el otorgamiento del derecho a voto a los analfabetos, que en su mayoría eran indígenas campesinos. Gracias a esto, buscaban ampliar la democracia en el Perú. Sí, es bastante cierto porque la Constitución reemplazó a la de 1993, garantizando libertades públicas, derechos sociales a los individuos y sobre todo la división de los poderes públicos como el ejecutivo, legislativo y judicial. Algo que tampoco podríamos pasar por desapercibido es el pluralismo económico que se dio en la época porque garantizó la libertad de la empresa, pero con una importante presencia del Estado en la economía nacional. Otra innovación a destacar fue la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales como órgano de control de la estricta constitucionalidad de las acciones de los poderes públicos. Como dato adicional, te comento que la Constitución de 1979 se realizó en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. La pregunta que todos estaban esperando: ¿por qué se anuló la Constitución del 79? En lo social, la Constitución del 79 se reconocían los derechos humanos y de los trabajadores, ya que se hacía una recopilación de la tradición constitucional y los derechos establecidos por las Naciones Unidas, además de que buscaba una estabilidad laboral, mientras que en el 93 se dejó de lado a la estabilidad laboral y a los sectores más desprotegidos. En lo económico, la Constitución del 79, la presencia del liberalismo económico, es decir, la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos, se atenuó mientras que la del 93 se adhirió excesivamente al modelo liberal, pretendiendo reducir al máximo la actividad económica del Estado, para priorizar la participación del sector privado. Mitsuo, ¿podrías decirnos qué características hubo en el aspecto político? En lo político, la Constitución del 79 favoreció considerablemente la importancia del poder ejecutivo.
La figura del presidente en este organismo era ínfima comparado a la función de los ministros, la cual ejercía poder sobre él, mientras que en la del 93 se incrementan las atribuciones del presidente, en deterioro de los otros organismos del Estado, y se crea la Comisión Permanente con la facultad de aprobar leyes por encargo del Pleno Congreso. Bueno, paso a explicarles acerca de qué son las consecuencias ilegales. Una consecuencia ilegal es todo hecho que resulta contrario a lo establecido por la ley, aquello que contradice o no respeta lo fijado mediante la legislación, por lo tanto es considerado ilegal. Una de las consecuencias ilegales fue la toma del Poder Judicial. Durante esa última década, del año 90 al 2000, más exactos, con el golpe de Estado de 1992, nuestro país recesó e intervino en nuestro Poder Judicial, hasta por un mes, con excusas de reorganizarlo. Se cesaron a varios jueces titulares en todas las instancias, poniendo en su lugar a magistrados provisionales, promoviendo a las instancias superiores magistrados que no lo merecían. Se cerraron salas y juzgados, creándose otros. También formaron comisiones ejecutivas tanto como para el Poder Judicial y como para el Ministerio Público. Estas comisiones crearon salas corporativas, juzgados ejecutores y salas especializadas en delitos de narcotráfico y en delitos tributarios. Con esto, como mencionado también en nuestro video de introducción, se pasaron al fuero de justicia militar los delitos de terrorismo, narcotráfico, robo agravado y secuestro. De modo tal que es a través de esta legislación que se logró trastocar y desnaturalizar el Poder Judicial, poniéndolo al servicio del gobierno de... Una encuesta realizada por el Grupo Apoyo, hecha en Lima, reflejó el ánimo de la población respecto a este conflicto. Solo 1 de cada 5 limeños confía en el Poder Judicial, incluyendo a quienes lo calificaban como confiable en un 5% y en lo confiable, que era un 14%. Un 40% de las personas lo valoraban como algo poco confiable y un 32% como nada confiable. La corrupción de este fue mencionada por un 51% de la población como su principal inquietud, seguida por la interferencia política y los bajos presupuestos. Otra de las consecuencias ilegales fue la censura de los medios de comunicación. Algunas fuentes afirman que Alberto Fujimori se reunió con los principales directores de la prensa nacional, unas horas antes del mensaje a la nación, con el propósito de que los medios de comunicación apoyaran su decisión del golpe de Estado. Fujimori ejecutó un programa que fue rechazado internacionalmente. Esto se vio reflejado en el periódico La República, cuyo titular fue "La censura como arma para tapar la violación del Estado de Derecho". Un acontecimiento importante en la época ocurrió en la emisora Radio Antena 1, que fue ocupada por militares cuando ésta estaba transmitiendo información sobre el autogolpe de Estado de Alberto Fujimori. Henry Aragón se encontraba entrevistando a Gustavo Mome, quien es senador y director del diario La República, cuando los militares interrumpieron la transmisión y lo obligaron a cerrarla. Sin embargo, Mome no se quedó callado y dijo: "Tenemos intervención militar tanto en la editora como en la impresora. Hay una censura en este momento". Asimismo, Henry señaló: "Han dispuesto que cerremos la transmisión de Radio Antena 1. Expresamos nuestra protesta por esta arbitraria e inconstitucional decisión que mella la libertad de información en el país". Dicho esto, los militares entraron de manera violenta a la radio y la emisión fue cortada. Como se mencionó anteriormente, la censura de los medios de comunicación se dio con el apoyo de intervenciones militares. Esto se evidencia en el documental de la prensa internacional Univisión, donde se capturó cómo Fujimori utilizó las Fuerzas Armadas para hacer efectiva esta censura. Son las 12:30 de la noche. El Congreso está rodeado por los tanques por la decisión del presidente Fujimori de cerrar el Congreso. A esta hora nadie sabe cuáles serán las consecuencias de esta decisión. Son las 12:30 de la noche. El Congreso está rodeado por los tanques por la decisión del presidente Fujimori de cerrar el Congreso. A esta hora nadie sabe cuáles serán las consecuencias de esta decisión. Por favor, retírese. Retírese, por favor. Los primeros sondeos demostraron que el apoyo popular al autogolpe de Estado era abrumador. A los pocos días, el presidente Alberto Fujimori, luego de comprobar que tenía la opinión pública a su favor, garantizó la libertad de prensa y de opinión. Las patrullas militares así abandonaron todas las salas de redacción.
Los medios regresaron a la normalidad. Algunos quedaron sensibilizados y prefirieron adoptar medidas de autocensura. Otros optaron por la oposición militante. La justificación que se dio sobre la censura e intervención de todos los medios de comunicación fue el propósito de garantizar el orden público. El arresto y secuestro hacia los opositores por parte de las Fuerzas Armadas fue otra consecuencia ilegal, porque vulnerabilizaba su derecho a la libertad. Durante el autogolpe, varios periodistas fueron arrestados, como Gustavo Gorriti, quien fue llevado a la sede del Servicio de Inteligencia del Ejército, SIE. Fue encerrado y 3 días después fue liberado gracias a la presión internacional. Otro caso fue el del empresario peruano Samuel Dier Ampudia. El 27 de julio, en el aeropuerto Jorge Chávez, fue arrestado por la Policía Nacional cuando estaba a punto de viajar a Estados Unidos, siendo encerrado en el CIE por una semana. En el documental de Univisión anteriormente mencionado, se puede observar a Raúl Ferrero, titular del Colegio de Abogados de Lima, quien fue agredido por las Fuerzas Armadas y los militares cuando intentó ingresar al CAL, el Colegio de Abogados de Lima. Ante la resistencia de este, los militares lo arrestaron. Se retira del Colegio de Abogados. Entonces se va con su Colegio de Abogados. Yo soy decano del Colegio de Abogados. Me baja la voz. Este es mi baja la voz. Y usted no me grite. Ya, este es mi colegio. Yo soy la autoridad acá. Se baja la voz. ¿Qué autoridad es usted? Ya, pues yo procedo. Más respeto, señor. Ya no hay nada, señor. Más respeto. Me acompañe. ¿Qué se ha caído usted? ¿Por qué? ¿Qué se ha caído usted? Otro caso fue el del presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez, quien tuvo un arresto domiciliario teniendo militares en la puerta de su casa. Desde la ventana de su domicilio, declaró ante la prensa lo siguiente: ha decretado detención domiciliaria al presidente del Senado y a mí. Ha tomado preso a mi primer vicepresidente, al señor Barrera Bazán. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se ha apoderado del Estado. En la transmisión de Radio Antena 1, entrevistan al senador Felipe Fermín. Este muestra su repudio hacia Alberto Fujimori. También afirma lo siguiente: estoy con arresto domiciliario y algunos colegas senadores han sido detenidos. Como observamos en la imagen, continuamente el pueblo peruano mostraba una actitud de oposición ante las decisiones de Fujimori, generando grupos de opositores. La imagen fue extraída del documental de Univisión, donde se aprecia cómo 4 hombres, a pesar de las bombas lacrimógenas lanzadas por los militares y chorros de agua a presión, siguieron de pie y no cedieron ante ellos. Acciones como estas hicieron que más personas se opusieran a Fujimori. A pesar de la censura, Fujimori no logró evitar que alguna prensa filtre cierta información acerca del autogolpe, y además de la orden de los arrestos domiciliarios a personas importantes del Congreso. Esto llegar a oídos de algunos peruanos, no tardaron en mostrar su opinión ante el autogolpe y la censura, mostrando oposición. Esto se vio de manera continua durante el autogolpe de 5 de abril de 1992. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo, comparte con tus amigos y comenta. ¿Qué otras consecuencias tanto legales como ilegales crees que sucedieron después del autogolpe? Nos vemos en el próximo vídeo donde daremos cierre a nuestra investigación, así que no te lo pierdas.